Este no es solo un autogol, fue una sentencia de muerte. Andrés Escobar Saldarriaga, un nombre que nos recuerda elegancia, deportividad y tragedia, es recordado como una figura espectral en la historia del fútbol colombiano. Más que un simple defensor, Escobar personificó las esperanzas y los sueños de una nación que anhelaba el éxito en el escenario mundial. Su vida, truncada de manera abrupta tras un autogol en la Copa Mundial de la FIFA de 1994, sirve como un crudo recordatorio del lado oscuro del fútbol, las presiones que puede ejercer y las devastadoras consecuencias de la violencia y el fanatismo. La historia de Escobar comienza en Medellín, una ciudad entonces asediada por la omnipresente influencia de los cárteles de la droga y la violencia generalizada. A pesar del turbulento entorno, ascendió en las filas del Atlético Nacional, un club profundamente entrelazado con la identidad de la ciudad. Su talento era innegable. Era una presencia imponente en el campo, conocido por su defensa elegante, su inteligencia táctica y sus excepcionales cualidades de liderazgo. No era solo un jugador, era un modelo a seguir, admirado por su integridad y dedicación. El éxito de Escobar con el Atlético Nacional allanó el camino para el reconocimiento internacional. Se convirtió en una pieza fundamental de la selección colombiana, un equipo rebosante de talento que incluía a Carlos Valderrama, Faustino Asprilla y Freddy Rincón. Esta generación de jugadores, bajo la dirección del entrenador Francisco Maturana, cautivó a la nación con su estilo de ataque fluido y su inquebrantable creencia en su capacidad para competir con los mejores del mundo. Eran un símbolo de esperanza, una distracción de las luchas diarias y la violencia que asolaba Colombia. La campaña de clasificación para la Copa Mundial del 94 en los Estados Unidos fue sencillamente espectacular. Colombia humilló a Argentina 5-0 en pleno Buenos Aires, una paliza histórica que sacudió la historia del fútbol mundial. Este triunfo alimentó expectativas sin precedentes, y muchos creían que Colombia era un contendiente genuino para el trofeo de la Copa Mundial. La presión sobre el equipo era inmensa, amplificada por el intenso orgullo nacional y los intereses financieros de figuras poderosas que habían invertido fuertemente en el éxito del equipo. La Copa Mundial en sí misma, sin embargo, se convirtió en una pesadilla. El partido inaugural de Colombia contra Rumania resultó en una derrota por 3-1, destrozando el optimismo previo al torneo. El equipo estaba bajo un intenso escrutinio, y la presión se intensificó exponencialmente. El segundo partido, contra Estados Unidos, resultó ser el momento decisivo de la vida de Escobar y en última instancia su muerte. En el minuto 35, al intentar interceptar un centro, Escobar desvió el balón a su propia portería. El autogol resultó ser el momento decisivo del partido, ya que Estados Unidos ganó 2-1. La derrota prácticamente eliminó a Colombia del torneo. El peso de la decepción de la nación, alimentada por los medios de comunicación y la intensa presión de figuras poderosas, recayó directamente sobre los hombros de Escobar. Al regresar a Colombia, Escobar se vio profundamente afectado por las críticas y el vitriolo dirigido hacia él. Según los informes, estaba devastado por el autogol y el impacto que tuvo en su equipo y su país. Intentó mantenerse positivo, escribiendo un artículo para un periódico colombiano invitando a sus compatriotas a permanecer optimistas y a aprender de la experiencia. Planeaba casarse con su prometida, Pamela Cascardo, y mudarse a Milán para jugar en el Milán. Trágicamente, esos planes nunca se materializarían. El 2 de julio de 1994, pocos días después de regresar a Medellín, Escobar fue asesinado fuera de un club nocturno. Recibió 6 disparos de Humberto Muñoz Castro, un conductor de Santiago Gallón Henao, un conocido asociado del cártel de la droga de Medellín. El motivo del asesinato sigue siendo objeto de debate, pero se cree ampliamente que está relacionado con las pérdidas de juego incurridas como resultado del desempeño de Colombia en la Copa Mundial. Algunas teorías sugieren que fue un castigo directo por el autogol, mientras que otras apuntan a una red más compleja de intereses financieros y conexiones con el inframundo. El asesinato de Andrés Escobar envió ondas de choque a toda Colombia y al mundo. Fue un brutal recordatorio de la violencia y la corrupción generalizadas que asolaban el país y la peligrosa intersección del fútbol, el crimen organizado y el orgullo nacional. A su funeral asistieron miles de dolientes, un testimonio del profundo impacto que tuvo en el pueblo colombiano. Humberto Muñoz Castro fue finalmente condenado por el asesinato de Escobar y sentenciado a 43 años de prisión, aunque fue liberado después de cumplir solo 11 años. Santiago Gallón Henao, implicado en el asesinato, también fue condenado por conspiración y sentenciado a prisión. El legado de Andrés Escobar se extiende mucho más allá del campo de fútbol. Se ha convertido en un símbolo de los peligros del fanatismo y la importancia de la tolerancia y el respeto. Su historia sirve como una advertencia sobre las presiones que enfrentan los atletas y las devastadoras consecuencias de la violencia.
En Colombia, es recordado como un héroe, un símbolo de esperanza y un recordatorio de la necesidad de paz y reconciliación. Su nombre está grabado en la memoria colectiva de una nación que lamentó su pérdida y continúa lidiando con los desafíos de la violencia y la corrupción. Sigue siendo un símbolo perdurable de los sueños que se hicieron añicos y el potencial que se perdió trágicamente. Su historia es un testimonio del poder del fútbol para unir e inspirar, pero también de las fuerzas oscuras que pueden explotar y destruir. El trágico destino de Andrés Escobar sirve como un recordatorio constante de la necesidad de proteger el hermoso juego de la fealdad de la violencia y la corrupción.